Queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a trabajar el día de hoy la lección número 3. El tema es operaciones con conjuntos. Bien. El primer tema es unión de conjuntos. ¿Qué entendemos por la palabra unión? Bien, yo sé que ustedes están haciendo la idea. Vamos a definir aquí. El conjunto A unión B, dice, es el nuevo conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A o B. Es decir, cuando hablamos de unión de conjuntos vamos a considerar a todos los elementos, tanto de A como también de B, ya sean comunes o no comunes. ¿Sí? Cuando hablamos de la palabra común, significa elementos que están en ambos conjuntos. Y no comunes cuando los elementos están en un solo conjunto. Bien, ¿cómo se lee? A unión B. Su símbolo, dice, es una U. Bien, para poder representar la unión de conjuntos, vamos a presentarles aquí tres formas. La primera, para conjuntos traslapados, es decir, cuando vemos elementos que sí se van a repetir en dos o más conjuntos. Entonces hacemos la representación que se está indicando con el puntero, ¿sí? Y se colorea definitivamente, si hablamos de todos, se colorea todo el conjunto, ¿no? Tanto A y B. Para conjuntos incluidos, es decir, cuando los elementos del conjunto, en este caso los elementos del conjunto A, también pertenecen al conjunto B. Es decir, cuando el conjunto A está incluido en el conjunto B. ¿No? La forma de representar es esto. Y para conjuntos disjuntos significa cuando los elementos del conjunto A no pertenecen al conjunto B, o sea, ningún elemento en común. Entonces su representación es de esta forma. Veamos algunos ejemplos. Dice, sean los conjuntos A, cuyos elementos son el 0, 1, 2 y 3. El conjunto B, cuyos elementos son 3, 4 y 5. Dice, hallar A unión B, A unión B. ¿Qué significa? Vamos a juntar todos los elementos de A y B. Sería, vamos en orden, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien saben ustedes, queridos estudiantes, que cuando los elementos, ¿no? En este caso, el elemento 3 pertenece tanto al conjunto A y al conjunto B, solo se copia una vez. Bien, ahora la pregunta es, ¿qué gráfico utilizamos? Vamos a utilizar el primer gráfico, conjuntos traslapados. ¿Por qué? Porque hay un elemento que se está repitiendo en A y en B. ¿Cuál es ese elemento? El número 3. Entonces la representación será de esta manera, ¿sí? Aquí vemos el conjunto A, cuyos elementos son 0, 1, 2 y 3. Y el conjunto B, cuyos elementos son 3, 4 y 5. Bien, terminamos eso coloreando todo el conjunto A y B. Listo. Veamos el segundo ejemplo. Dice, sean los conjuntos B. Los elementos son 3, 4, 5. El conjunto C, cuyos elementos son 1 y 2. Hallar B unión C. Es decir, vamos a unir a todos los elementos. Entonces comenzamos en orden. Comenzamos con el conjunto B. Sus elementos son 3, 4, 5. Terminamos. Y el conjunto C, 1 y 2. ¿Qué gráfico utilizamos en este caso? Vamos a utilizar la representación para conjuntos disyuntos, que significa dos conjuntos separados. ¿Por qué? Porque ningún elemento de B pertenece
al conjunto C, ¿no? 3, 4 y 5 son los elementos del conjunto B, como podemos observar. 1 y 2 son los elementos del conjunto C. Entonces los representamos de esta forma y los coloreamos. Vamos con el último ejemplo. 3. Determina por extensión y hallar A unión C. Bien, el conjunto A. ¿Me ayudan a leer todos? X tal que X pertenece a los números naturales, de modo que X es menor que 3. Es decir, los números naturales menores que 3 serían aquí por extensión el 0, el 1, 2 y 3. Veamos el conjunto C. X tal que X pertenece a los números naturales, de modo que 1 es menor o igual que X y X es menor que 3. ¿Cuáles son los números naturales comprendidos a partir del 1, pero menores que el 3? Entonces sería el 1 y el 2. Determinado por extensión, el conjunto C será 1, punto y coma 2. Bien, ¿qué me dice? Hallar A unión C. Vamos a unir todos los elementos de A con los elementos de C. Bien, vamos aquí. 0, 1, 2, 3. Conjunto C. 1. 2. Muy bien. ¿Qué estamos observando? Que el elemento 1 y el elemento 2 pertenece tanto al conjunto A como al conjunto C. Es decir, los elementos del conjunto C están en el conjunto A también. Entonces, ¿qué tema es esto? Conjuntos incluidos. El conjunto C está incluido en el conjunto A. Entonces, ¿qué representación vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo de conjuntos incluidos. Bien, en este caso, vemos aquí conjuntos incluidos. ¿Qué conjunto está incluido? El conjunto C está dentro del conjunto A. Recuerden que debemos de colorear todo el conjunto, porque nos habla de unión de conjuntos. Bien, chicos, ahora les toca trabajar a ustedes, ¿no? Van a representar en forma gráfica, es decir, van a utilizar el diagrama de Venn, y simbólica, van a utilizar las llaves como los ejemplos anteriores, la unión de conjuntos. Estos 4 ejemplos, queridos estudiantes, los van a transcribir en el cuadernito, al igual que la parte teórica, ¿sí? Y lo van a desarrollar de forma ordenada, uno debajo del otro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, espero que les haya gustado la clase de operaciones con conjuntos. ¿Sí? Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.